La torre parecía estar tambaleándose, a punto de venirse abajo. Entonces dejé de mirar, di media vuelta y eché a correr. Todo el mundo echó a correr. Había gente corriendo, gente agazapada en los portales. Nadie miraba hacia atrás. Intentaba respirar, pero no podía. Oh, Dios mío. Dios mío. Ha caído la torre. Hay una inmensa columna de humo. ¡Vámonos, vámonos! Cuando por fin se posó el polvo sobre el paisaje americano tras el 11 de septiembre, sentí la necesidad de observar con detenimiento el mundo que me rodeaba. Parecían emanar preguntas e incertidumbres de todos los ámbitos de la sociedad. Aunque no soy ni mucho menos un conspiranoico, no podía evitar preguntarme si no nos estaban lavando a todos el cerebro, condicionándonos como a ratones en un laberinto, con el propósito de hacernos pensar y creer ciertas cosas sin ninguna explicación racional y sin preocuparnos por las consecuencias ni el futuro. Tras haber estudiado y trabajado en publicidad durante varios años, estaba al corriente de las numerosas historias y especulaciones que circulaban sobre los mensajes subliminales usados por las firmas de marketing y relaciones públicas. Y aunque el asunto me fascinaba, solía relegarlo a la categoría de leyenda urbana. Pero una de las definiciones que da el diccionario Webster de la palabra subliminal es que existe o funciona por debajo del umbral de la conciencia. Entonces me dije, ¿acaso no es así como funcionan en gran medida los medios de comunicación, la política y la cultura popular? Es decir, por debajo del umbral de nuestra conciencia. ¿Y si estuvieran manipulando nuestra mente subconsciente con técnicas subliminales para obligarnos a hacer lo que quieren ellos? Al fin y al cabo son los propios medios de comunicación los que han popularizado el propio concepto, no solo de cuando en cuando en los informativos de las grandes cadenas. Subliminal. Un mensaje subliminal. Mensajes subliminales. El poder del control mental. Sino difundiendo y trivializando el tema en películas, programas de televisión y anuncios como este. Have you heard about the crazy new way to send a message today? It's flashed on a screen too quick to see, but still you get it subliminally. Ladies and gentlemen, the 59 Chevy. See it? Isn't it beautiful? You used a subliminal cut. Oh, quite a few subliminal cuts from some photos I made. Today we are going to talk about subliminal advertising. What's that? Scully, are you familiar with subliminal messages? You mean like sex and ice cubes of liquor ads? Why would anyone want this shit job? Because it affords them other interesting opportunities. Like splicing single frames of pornography into family films? Yvonne et Miage. They keep saying that. Let me play this backwards. Join the Navy. They're recruiting people with subliminal messages. Oh, what do you expect? Those bastards turned a whole generation of Americans into smokers with their damn subliminal advertising. Subliminal. It's a subliminal message Broadwave to trigger. I've been seeing this code pop up all over the last few weeks. It's Alliance, and it's high military.
Subliminal advertising complete. ¿Ven lo que quiero decir? El tema de los mensajes subliminales es un tema recurrente. Pero, ¿y si estas técnicas estuvieran fomentando realmente toda clase de problemas sociales, políticos y económicos presentes en nuestra cultura? Problemas como la obesidad, la anorexia y otros trastornos alimentarios, la actual guerra contra el terror, o el endeudamiento galopante que atenaza a un porcentaje cada vez más elevado de la población. La clase media se está desintegrando a pasos agigantados y la brecha económica se está haciendo cada vez mayor. No obstante, y pese a la actual recesión económica, nuestra tasa de consumo no se ha ralentizado. La población de Estados Unidos constituye solo un 3,5% de la población global. Y sin embargo consumimos más de un 25% de los recursos naturales del mundo. ¿Y si realmente los mensajes subliminales y otras técnicas subconscientes hubieran estado programando la nación? He decidido averiguarlo por mi cuenta. Júzguenlo por ustedes mismos. Como punto de partida tenía que adentrarme en los mecanismos internos de la mente subconsciente, así que me entrevisté con el hombre al que considero el padrino de la publicidad subliminal, Wilson Bryan Key. En los años 70 y 80 escribió 4 libros sobre el tema, entre ellos El superventas seducción subliminal. Si ves algo, o hueles algo, o oyes algo, tu cerebro lo asimila prácticamente a la velocidad de la luz y lo retiene todo. Pero solo una porción muy limitada de todos esos estímulos se convierte en una percepción cognitiva o consciente. Uno de los primeros en reconocer el proceso inconsciente hace ya bastante tiempo fue Aristóteles, en uno de sus escritos. Sigmund Freud fue la primera persona que probó de una forma coherente la existencia del inconsciente. Postuló que la gente tiene muchas emociones e impulsos de los que no es consciente. En su día, las teorías de Freud fueron muy polémicas. Porque en cierto sentido le estaba diciendo a la gente cosas que no le apetecía oír. Freud usó una serie de técnicas para determinar cuáles eran los conflictos inconscientes de las personas, y una de ellas tenía que ver con la interpretación de los sueños. Freud creía que cuando dormimos, la barrera que separa el consciente del inconsciente se relaja, y lo que experimentamos en sueños delata nuestras verdaderas motivaciones inconscientes. Freud escribió un libro interesante sobre el uso social de estas técnicas, advirtiendo de que es peligroso jugar con ellas. Porque no las comprendemos, o es probable que no las comprendamos, y pueden desencadenar una reacción patológica en nosotros. En América, todo empezó realmente con Ed Bernays, quien importó y utilizó algunas de las teorías psicoanalíticas de Freud para ofrecer a la gente, en sus decisiones de consumo, sucedáneos de sus impulsos más primarios. En su libro Propaganda, Bernays dijo que el deber de los expertos en marketing era guiar a la población, que si no sería ingobernable, irracional y libre, para llegar a un consenso, una decisión que fuese responsable. Según él, la filosofía del marketing debía consistir fundamentalmente en manipular y motivar a la población. En tiempos como estos, la mayoría de los hombres se vuelven altamente sugestionables. Están dispuestos a escuchar cualquier voz que goce de un mínimo de autoridad. Están dispuestos a escuchar a cualquier persona que les diga lo que está mal y lo que hay que hacer para arreglarlo. Y la mejor forma de vender algo es hallando acceso al inconsciente. De esta forma no estamos vendiendo simplemente un producto o una imagen o a un famoso en una película. Se los estamos haciendo accesibles a los procesos inconscientes de millones de personas. La mayoría de los americanos descubrió el concepto de publicidad subliminal en 1957. Un investigador de marketing llamado James Vicary anunció que había llevado a cabo un experimento supuestamente muy elaborado.
Aseguraba que había realizado un experimento secreto en un cine de Nueva Jersey donde había insertado las frases «¿Tienes hambre? Come palomitas» y «Bebe Coca-Cola» en la película Picnic con Kim Novak. Y ni siquiera eran anuncios que duraban un fotograma, eran mucho más rápidos, porque Vicari había usado un aparato llamado taquistoscopio. El taquistoscopio de alta velocidad es un proyector que emite una señal que dura una 50ª parte de segundo, aunque se puede cambiar esa velocidad. Y aseguró que el consumo de Coca-Cola se había disparado y el consumo de palomitas también se había disparado. Un éxito arrollador. En el verano de 1957, Vicari dio una rueda de prensa para desvelar su técnica en un extraño almacén neoyorquino, aislado con colchones y alambre de espino. Anunció que las ventas de Coca-Cola habían aumentado en un 18% y las de palomitas en un 57% durante el experimento que afirmaba haber llevado a cabo en Nueva Jersey ese año. Hoy el experimento de Vicari sigue siendo una de las historias de publicidad subliminal más incomprendidas de Estados Unidos. Es cuando estás viendo una peli y de pronto aparece un mensaje muy rápido que no tienes tiempo de ver, pero que te convence de que igual te apetece una Coca-Cola. En los 50, cuando la gente iba al cine y empezaba la película, ponían un mensaje con la palabra palomita subliminalmente, ¿no? He oído que lo hacen en los cines. Ponen mensajes como «Compra Coca-Cola» en la pantalla justo antes de que empiece la película. Supongo que te refieres a eso. ¿Crees que lo hacen en los cines? No sé, pero a mí siempre me entras, ¿eh? Cuando yo era un niño en los años 70, recuerdo que mi padre había leído Seducción subliminal y lo citaba para demostrar que en los cines se empleaban esas técnicas. Durante años me creí esa historia a pies juntillas. Había muchas compañías interesadas y cadenas de televisión dispuestas a emitir anuncios subliminales. Entraron en juego muchos competidores con otros productos y las televisiones y radios admitían abiertamente que estaban experimentando con ese método. Las radios pensaban emitir anuncios susurrados con voces susurrando cosas como «Compra petróleo de Oklahoma» o «Bebe 7-Up» muy bajito por debajo de la música que estaban pinchando. Y fue un escándalo. La opinión pública se puso muy nerviosa y agitada con esto. Se publicó toda clase de editoriales en contra de este fenómeno. El Congreso decidió tener un pleno sobre la cuestión. Vicari viajó a Washington para hacer una demostración de su procedimiento. Esto dio pie a declaraciones como las de Norman Cousins, que condenó los mensajes subliminales como la tecnología más peligrosa jamás desarrollada por el hombre. Las cadenas decidieron bastante rápidamente que les interesaba impedir que el Congreso tomase cartas en el asunto. Así que formaron la Asociación Nacional de Organismos de Radiodifusión y se pusieron todas de acuerdo para prohibir la publicidad subliminal. Y adoptaron la tesis de que no funcionaba. Trataron de calmar la ansiedad de la opinión pública, insistiendo en que no era eficaz. Vicari abandonó la consultoría y se medio jubiló. Más adelante admitió que, básicamente, todo era un montaje. El experimento que decía haber llevado a cabo, en realidad no lo había llevado a cabo. Desgraciadamente, al padrino de la publicidad subliminal se le olvidó mencionar este hecho en sus superventas de 1973. En lugar de eso, ha seguido perpetuando esa creencia hasta nuestros días. El consumo de palomitas y Coca-Cola aumentó considerablemente. Y hay una pizca de verdad en ello. Ha habido otros experimentos. Es de suponer que pudo haber un aumento moderado en las ventas de esos productos a raíz de órdenes como «Bebe Coca-Cola», pero desde luego no de la magnitud que sugirió él. Pero una vez ha salido el genio de la botella, es muy difícil volver a meterlo. Desde entonces, ha existido esa especie de mito de la publicidad subliminal. Aunque el experimento de Vicari tuviera más que ver con el folclore que con la realidad, no se puede negar que ha generado una gran cantidad de investigaciones adicionales en este campo. En los 50 los investigadores de la motivación desarrollaron una gama de aparatos electrónicos con los que medir las reacciones inconscientes de la gente, como por ejemplo la respuesta galvánica cutánea, es decir, las imperceptibles fluctuaciones en la cantidad de sudor en la piel del sujeto en función de su estado de ansiedad, o los latidos del corazón. También tenían cámaras especiales en supermercados para medir la dilatación de las pupilas, que supuestamente indicaba lo interesada que estaba una persona en un producto.
He examinado los numerosos estudios publicados en revistas científicas desde finales de los años 50 y he descubierto que la mayoría ofrecían pruebas de la capacidad que tiene nuestra mente para registrar percepciones subliminales. Con la llegada de nuevas tecnologías como la tomografía por emisión de positrones o PET y la imagen por resonancia magnética mejorada o IRM, estamos viendo salir a la luz cantidad de nuevas investigaciones que muestran qué zonas del cerebro se ven afectadas por la estimulación subliminal. A mediados de los años 80, la firma Kilborn y Asociados llevó a cabo un experimento fascinante, partiendo de dos anuncios reales en los que creía haber identificado insertos subliminales. Uno de ellos era un anuncio de Marlboro, en el que aparecían dos vaqueros a caballo sobre un fondo rocoso. Y supuestamente una de las rocas tenía forma de falo erecto. Así que contrataron a un artista para que retocara la imagen y quitara el falo, para tener un grupo de control. Enseñaron la imagen a una serie de personas para medir sus reacciones galvánicas cutáneas y descubrieron que la imagen con el falo tenía un efecto mucho mayor que la imagen sin el falo. Pero ¿en qué medida puede afectarnos algo que no somos en absoluto conscientes de haber visto? Contacté con un prestigioso investigador en este campo para recabar su opinión. El profesor Howard Shevrin enseña psicología en la Universidad de Michigan y lleva más de 50 años estudiando los efectos de los mensajes subliminales en nuestra mente subconsciente. Fuimos los primeros en demostrar que se podían detectar reacciones colocando unos electrodos en el cuero cabelludo del sujeto. Teníamos un grupo de palabras que eran claramente negativas y otro grupo de palabras claramente positivas. Todas las palabras estaban mezcladas y aparecían durante una milésima de segundo. Quería que el mensaje no tuviera ningún sentido. Era evidente que la gente no era consciente de lo que veía. Con un mensaje de una milésima de segundo es imposible ver nada. Y nuestro hallazgo fundamental es que las palabras negativas, presentadas subliminalmente, provocaban una respuesta cerebral de mayor voltaje que las palabras positivas. Volvemos a la cuestión científica más general de saber si un estímulo subliminal puede, por sí solo, producir un cambio en el comportamiento de una persona. ¿Y cambiar un aspecto importante en un grado significativo? Los indicios de los que disponemos son problemáticos. Hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. ¡Qué extraño! Según el catequista de la iglesia a la que yo iba de adolescente en los años 80, los mensajes subliminales disimulados en la música rock eran responsables de que la gente se drogase, adorase a Satán y se suicidase. Y supuestamente todo comenzó con los Beatles. Así que fui a la Gran Manzana para hablar con el redactor jefe David Fricke, que lleva más de 25 años trabajando en la revista Rolling Stone. Hay canciones como Tomorrow Never Knows, en las que incluyeron muchos sonidos de cintas al revés y sonidos deformados. También está todo el tema de los cantos tibetanos que John Lennon intentaba recrear, primero en su cabeza y luego en cinta y en los discos. El origen de todo, creo, es algo que encontraron al final de Strawberry Fields. Ya, he enterrado a Paul o una frase por el estilo. He enterrado a Paul. Efectivamente, es una forma de manipulación, de sugestión, pero lo han hecho en nombre del arte, en nombre de la expresión. En la canción Revolution 9, el título se repite muchas veces dentro de la canción, y la verdad es que si lo escuchas al revés, Revolution 9 suena igual que Excítame, hombre muerto. 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 Hay una gran diferencia entre, digamos, los mensajes invertidos y el potencial artístico de la manipulación del sonido. Hay que establecer una distinción entre lo que yo llamo los mensajes invertidos premeditados y los que son puramente accidentales.
Por ejemplo, se ha descubierto que si dices en inglés las palabras Jesús te ama, las grabas y las escuchas al revés, suena igual que nos huele a salchichas. ¿En serio? Bueno, vamos a ver si es cierto. Nos huele a salchichas. Pues sí, casi suena igual. Lo que esto demuestra es que nuestra mente tiene una increíble capacidad para identificar patrones y somos capaces de encontrarle sentido al mayor sinsentido. Yo diría que el caso de Revolution 9 es una mera coincidencia. Contactamos con los 2 supervivientes de los fabulosos 4, pero ambos se negaron a hacer comentarios. Otro músico que sí estaba dispuesto a hablar con nosotros es el cantante Jeff Tate, del grupo ganador de un disco de platino Queensryche. Como fan de su música pensé que tendría algo que decir sobre el asunto. Lo que tratamos de hacer con nuestra música es pintar un cuadro sonoro, para transmitir mejor el mensaje que intentamos trasladar con nuestras letras. Y para ello usamos todos los medios de los que disponemos. El primer álbum que recuerdo que hiciera algo parecido es el Sgt. Pepper's de los Beatles. Estaba plagado de todo tipo de collages sonoros interesantes, con partes habladas y sonidos artesanales. Hay quien habla de los peligros de los mensajes subliminales, refiriéndose a la música. Y creo que es un tema subjetivo. ¿Qué es un mensaje subliminal? Todo depende de quien lo esté escuchando. Yo oigo cosas muy nítidamente en los discos porque están ahí y es mi oficio. Es a lo que me dedico, así que cuando escucho algo me fijo mucho. Habrá personas que crean que son sonidos subliminales porque nunca los han escuchado antes, pero es porque no prestan atención. Así que creo que todo es opinable. Queremos avisaros de que lo que estáis a punto de ver es la pura verdad, sin tapujos, lo que muchos de los medios de comunicación convencionales no quieren que veáis. Otra persona que parece saber mucho sobre los mensajes subliminales en la música es el pastor Joe Schimmel, de la Iglesia de la Causa Justa. Ha producido un documental cristiano sobre los mensajes en la música popular llamado Vendieron sus almas por el rock and roll. La gente no daría crédito si se diera cuenta de la carga subversiva que encierran los medios de comunicación populares y de las intenciones que albergan. Un grupo que, según su vídeo, contribuye a esta tendencia musical es Led Zeppelin, el grupo de rock que más discos ha vendido de la historia. Aquí vemos a Robert Plant cantando Stairway to Heaven. Está diciendo a sus fans que a veces las palabras tienen 2 sentidos, dándoles a entender que pueden interpretarse a la vez hacia adelante y hacia atrás. Pero si lo escuchas al revés, hay 25 palabras seguidas que dicen básicamente: se lo dedico a mi dulce Satán, quiero vivir al revés como los Zeppelin, cuyo poder es Satán, él te dará 666. Un técnico de sonido de grupos de rock, Andy Jones, accedió a entrevistarse con nosotros para poner los puntos sobre las íes. Ha trabajado con algunos de los grupos más famosos de la historia y ha producido los discos 2, 3, 4 y parte de Physical Graffiti de Led Zeppelin. En la época en la que estaba produciendo al grupo Cinderella, alrededor de 1987, vino a verme al estudio un crío puesto de metanfetamina y empezó a hacerme preguntas sobre el llamado enmascaramiento inverso. Es una sarta de tonterías. Este fenómeno satánico va más allá de los designios de los hombres, está inspirado por el demonio. Bob García, de la discográfica A&M, ha declarado: será cosa del diablo porque aquí nadie sabe cómo se hace. No tiene ningún sentido. Cada cual puede interpretar los mensajes como le dé la gana. Creo que en el fondo saben lo que está pasando y están atrayendo a sus seguidores a una especie de orgía de poder. El enmascaramiento inverso es una tontería. Nunca ha ocurrido, nunca lo hemos hecho. Es un hecho comprobado porque yo estaba presente. Si quieres transmitir un mensaje subliminal, no hay forma de hacerlo, es imposible. Hay muchas pruebas disponibles, pero primero hay que buscar más allá de las apariencias, y creo que cuando la gente empiece a verlo, con suerte comprenderá que lo importante es la verdad, no las experiencias. Mientras el jurado seguía deliberando, se me ocurrió una forma de llegar a mi propio veredicto y llevé a cabo un mini experimento con un pequeño grupo de estudiantes de instituto que no estaban al corriente de los supuestos mensajes satánicos de Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Los dividimos en 3 grupos y les hicimos escuchar el mismo fragmento de la canción, tanto hacia adelante como hacia atrás. El primer grupo podía leer los mensajes satánicos que, según Schimmel y otros, estaban presentes cuando se escuchaba la canción al revés. Todos los sujetos de este grupo admitieron que habían oído los mensajes invertidos que les habíamos enseñado. Si te fijas bien, están ahí. Sí, los he oído todos, es demencial. Desde luego, los pusieron adrede. Igual para que los escucharan ciertas personas. Al segundo grupo le enseñamos una letra que me había inventado basada en lo que me parecía oír cuando escuchaba la canción al revés. Todos los sujetos de este grupo también admitieron que habían oído los mensajes que les enseñamos. Estoy seguro de haber oído esas palabras. Lo que me sorprende es que alguien se haya dado cuenta. Debe de ser una teoría conspiratoria, en plan, aquí hay mensajes ocultos. Los sujetos del tercer grupo escucharon la canción al revés, pero no les enseñamos ninguna letra. Les pedimos que nos dieran su propia interpretación de lo que habían oído. Ninguno de ellos fue capaz de descifrar una sola palabra por su cuenta. Lo único que he escuchado ha sido la música. Sonaba un poco como si estuviera en otro idioma. Daba un poco de miedo. Sonaba como si las palabras quisieran decir algo, pero en otro idioma. Así pues, parece que efectivamente la gente está preparada para oír lo que se le ha dicho que va a oír. Si un grupo o las oscuras fuerzas del maligno han ocultado esa clase de mensajes invertidos en su música, no parece probable que nadie los vaya a encontrar a menos que se le diga de antemano lo que tiene que buscar. Si te apetece oír la voz de Satán mientras suena Stairway to Heaven al revés, eso es exactamente lo que vas a escuchar. Encontrarás la manera de oírlo. El cantante Mark Mothersbaugh es uno de los miembros fundadores del grupo Divo. Además, ha producido bandas sonoras para cine, televisión y videojuegos. La primera vez que alguien nos habló de los mensajes subliminales fue cuando rodamos un corto, mucho antes de que existiese MTV. Se llamaba En el principio estaba el fin, la verdad sobre la de-evolución. Cuando lo estrenamos, vino alguien a vernos, una mujer. Estaba realmente enfadada y nos dijo, sé lo que estáis haciendo, sé lo que os traéis entre manos. Le dijimos, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Y dijo, sé lo que estáis haciendo, lo he visto en la pantalla. He visto las palabras sométete y obedece. Le dijimos, vaya, pero ¿de dónde has sacado tú eso? Estábamos todos un poco alucinados. A raíz de eso nos pusimos a pensar, a partir de ahora tenemos que poner mensajes subliminales en nuestras cosas. A mí eso de los mensajes invertidos, todo ese rollo de los Beatles y Paul ha muerto, me hacía gracia. Es normal que un fan busque esa clase de cosas y quiera encontrarlas. Creo que la idea de que sea algo oscuro o malévolo es propia de la mentalidad paranoica de gente a la que ya de por sí no le gusta la música. Nunca he visto pasar nada malo relacionado con los mensajes invertidos. He oído 2 disparos. Vale, ¿dónde los ha oído? En mi patio trasero. ¿Hay algún herido? Parece que hay 2 cadáveres. No he querido salir a mirar. En un juicio sin precedentes, unos abogados han declarado hoy ante un tribunal de Nevada que los 2 adolescentes depresivos que se pegaron un tiro estaban sugestionados por los mensajes subliminales de un disco de rock. Los miembros del grupo británico Judas Priest estaban hoy presentes en un tribunal de Nevada cuando alguien describió uno de sus discos como un disco asesino. Oyeron que para ser un héroe hay que morir. Los 2 chicos escucharon el álbum Stained Class una y otra vez, sobre todo la canción Better by You, Better Than Me. Lo que ocurrió es que en un momento dado empezaron a mirarse y a repetir las palabras hazlo, como un cántico, hazlo, hazlo, hazlo. Habían cogido la escopeta de su padre y se fueron al patio de su instituto. Belknap se puso la escopeta debajo de la barbilla, apretó el gatillo y se mató. Vance tuvo un momento de vacilación, sujetó mal la escopeta y se voló la cara.
Me gustaría decir que estos individuos son unos asesinos. Creo que han asesinado a Ray. ¿Hay un mensaje subliminal en la canción Better by You, Better Than Me que dice hazlo? Por supuesto que no. Oí la palabra hazlo, pero no sé en qué contexto ni por qué estaba allí. La identifiqué aproximadamente unas 7 veces. Es muy difícil porque están en un nivel subliminal. El grupo Judas Priest ha admitido haber usado mensajes subliminales en otros discos, pero en este, justamente no. Son los supuestos mensajes subliminales los que han llevado este caso ante los tribunales. Otros casos similares en los que se alegaba que la música era dañina han sido desestimados, porque las letras están protegidas por la primera enmienda. Pero en este caso, el juez dice que los mensajes subliminales no están amparados por la libertad de expresión. Lo que se juzga aquí es el concepto mismo de sugestión subliminal. Un tribunal de justicia no es el lugar adecuado para divagar sobre las capacidades ocultas de la mente humana. Llevamos al juez al estudio y le hicimos escuchar las 24 pistas que se mezclaron para producir este disco. Le enseñamos cómo se mezcla un disco. En una de las pistas, después de un arreglo de voz, había una respiración combinada con una guitarra. Y si la escuchas con esa idea en mente, pensando que lo que dice es hazlo, puedes oír hazlo. El mensaje estaba allí, en efecto, y eso me desconcertó mucho. El juez concluyó que estaba allí, pero accidentalmente. Para mí, eso no tenía ningún sentido. CBS Records nunca hizo público el máster original. Se debería haber incautado el máster original de 24 pistas para que pudiéramos determinar si el mensaje había sido insertado intencionadamente o no era más que una coincidencia sonora. Así que, para mí, eso ya fue la gota que colmaba el vaso. Y el juez dictaminó que, al fin y al cabo, esos jóvenes tenían toda clase de razones para hacerse daño y no había argumentos de peso para llevarlo a juicio. Los defensores de las víctimas intentaron hacernos pasar por unos adoradores de Satán enloquecidos por las drogas y nada más lejos de la realidad. Es absolutamente ridículo, un disparate. Y la gente no se da cuenta de que somos seres humanos con sentimientos, como las demás personas. Otra cosa es que no siempre cantemos canciones de amor. La música nos hacía sentir poderosos. Hacía volar nuestras emociones. Subir, bajar, subir, bajar. Era como una droga, un estupefaciente. Retrospectivamente me doy cuenta de que era una música que podía volverte loco. A ti te volvía loca. Pues sí, la verdad es que me sacaba de quicio. No podía aguantarla y tu comportamiento empezó a cambiar. Y no siempre se puede culpar a los padres, a la industria musical, a las películas y a la televisión, pero tenemos que reconocer que todos esos factores pueden influir en los niños y sus decisiones, así que habría que fijarse en todas esas cosas y tenerlas en cuenta. Por una vez no podría estar más de acuerdo con el pastor Schimmel, y como cineasta tenía que profundizar en la forma en la que la industria del cine y la televisión nos afectan inconscientemente. A Hitchcock le intrigaba realmente toda esta idea de los efectos subliminales en las películas. De hecho, la primera vez que los usó fue en una película llamada Encadenados, que era una película en blanco y negro, pero tenía un único fotograma en color. Aparece cuando uno de los personajes se lleva una pistola a la cara para suicidarse. Y cuando aprieta el gatillo, se entrevé un único fotograma rojo. Lo que hizo Hitchcock fue pagar a una artista para que pintase a mano ese mismo fotograma en todas las copias existentes de Encadenados, o sea que es obvio que se lo tomaba en serio. Hilton A. Green fue ayudante de dirección de Alfred Hitchcock desde 1956 hasta que se jubiló. Colaboró en clásicos de la talla de Alfred Hitchcock Presenta o Psicosis. Vi a Hitchcock en la sala de montaje donde le indicaba al montador en qué fotograma cortar, mirando fotograma por fotograma hasta llegar al punto exacto donde quería cortar. Pasaba todo el tiempo que hiciera falta con el montador. Cuando rodó Psicosis, hizo algo todavía más sofisticado. Hacia el final de la película hay un fundido encadenado muy lento a un plano de la policía izando el coche de Janet Leigh del pantano.
Pues bien, durante el fundido, Hitchcock superpone una especie de calavera sobre la cara de Tony Perkins. Eso crea un efecto más bien fantasmagórico. Y naturalmente, a Hitchcock le pareció que así aumentaba la pegada emocional del desenlace de la película. También se ha dicho que Hitchcock podría haber añadido fotogramas con palabras como sangre, cuchillo y asesinato en las copias distribuidas en salas de la película para aumentar el suspense y el miedo. Los espectadores son muy sugestionables. Tengo la sensación de que se puede llevar a un público donde uno quiera, como hacía Hitchcock, y creo que eso se puede conseguir con mensajes subliminales. Sería muy eficaz. Si llegó a poner intencionadamente palabras como asesinato o cuchillo y ese tipo de cosas, debió ser cuando yo no estaba presente. Debió ser mientras trabajaba con el guionista. Christopher Coppola es guionista, productor y director, y también aprendió bajo la batuta de su padrino, el compositor Carmine Coppola, en la película Apocalipsis Now. Cuando Walter Merch y Richard Beggs usaban sonidos electrónicos en la banda sonora de Apocalipsis Now, siempre añadían sonidos reales por debajo, sonidos que no tenían que ver con la imagen, para hacerle sentir algo determinado al espectador, o cualquier cosa que potenciara el aspecto aterrador de esa guerra. Coppola no solo deseaba ser muy riguroso, sino también calar muy hondo en la psique del espectador. Había toda clase de trucos, de cosas que pasaban en la banda sonora de la película. Durante el ataque con helicópteros en la aldea, hay un puente de madera que salta por los aires, así que se oye la explosión de cada uno de los maderos. Pero lo mezclaron con sonidos de bolas de bolos, derribando unos palitroques. Se usaban mucho técnicas como esa. En muchas otras películas también. Como por ejemplo en El Padrino. Cuando querían que sintieras miedo por algo que iba a pasar, añadían sonidos de bebés llorando y cosas por el estilo. El llanto de un bebé es imposible de ignorar, porque de otra manera la especie humana no tendría futuro. Por eso es tan irritante el sonido de un bebé que llora. No puedes no hacerle caso. Para mí es algo creativo. Estás estimulando esta parte del cerebro. Si quieres impactar al espectador con algo, no le golpeas en la cabeza con ello. Se lo enseñas de tal forma que quizá él no se dé cuenta, pero lo tenga grabado en la mente y luego piense, ¿dónde he visto yo eso? Friedkin es otro director al que también le intrigaba esa idea. En El Exorcista utiliza planos subliminales en al menos dos momentos claves de la película. Uno de ellos aparece durante una secuencia de sueño. El otro aparece durante el exorcismo propiamente dicho. Lo que uno ve son dos fotogramas muy breves con una especie de cara cadavérica. Mis hermanos y yo parábamos siempre la película cuando aparecía ese fotograma. Es tan aterrador que ni siquiera quieres mirarlo. Tiene un efecto sobre el espectador. Así que la pregunta es, ¿cuál es el propósito del director? En mi opinión, El Exorcista fue una película rompedora. Nadie había hecho algo así antes. Friedkin estaba experimentando realmente con el concepto de miedo. El director David Fincher ha aplicado técnicas similares en algunas de sus películas, entre ellas Seven, donde inserta dos fotogramas muy cortos en la conclusión para aumentar el efecto dramático del desenlace, cuando el protagonista, interpretado por Brad Pitt, se entera de que su mujer ha sido asesinada. Aunque no es de extrañar que una película como esta utilice esa clase de tácticas, pero el último lugar en el que uno esperaría encontrárselas es en un dibujo animado de Disney. Los delegados de la Convención Bautista del Sur votaron el boicot a Walt Disney. Están promoviendo una ideología anticristiana, antifamilia y pro-homosexual. En la película sugieren que un sacerdote se excita sexualmente al casar a una pareja. El supuesto bulto que les ofendió aparece durante una fracción de segundo. Pero si uno ve la escena a cámara lenta, puede parecerle que, efectivamente, el sacerdote está más que contento de ver a Ariel.
Ahí. ¿Qué es eso? Salta a la vista que es su rodilla. Todo el mundo sabe que es su rodilla. No todo el mundo. Exigimos un cambio en Disney o acabaremos con Disney. ¿Y qué decir de todas las imágenes sexuales supuestamente escondidas en otras películas de animación de Disney? Por ejemplo, este símbolo fálico en el fondo de un póster original de La Sirenita. O la palabra sexo escrita con pétalos de flores en el firmamento en esta escena de la versión estrenada en cines y editada en vídeo de El Rey León. Y esta cosa, sea lo que sea, que asoma en una ventana en una escena de la versión de 1977 de Los Rescatadores. Disney ha negado una y otra vez tales acusaciones. Es solo que hay gente que pasa demasiado tiempo buscando cosas que no están. La reedición de estas películas en DVD y Blu-ray le da por fin la razón al expresidente ejecutivo de Disney, Michael Eisner. Es verdad que las imágenes ocultas no están, por mucho que las busquemos, porque han sido expurgadas de las versiones más recientes. Sin embargo, el escrutinio público, las malas lenguas y la sátira siguen cebándose aún hoy con Disney. That's how we can sell sex to little girls. See, if we make the posters with little girls reaching for your junk, then you have to wear purity rings or else Disney Company looks bad. Si las imágenes sexuales ocultas pueden considerarse subliminales, ¿qué decir de la epidemia moderna del emplazamiento publicitario? We thank you so much for this bountiful harvest of Domino's, KFC, and the always delicious Taco Bell. Cuando vemos a un actor sujetando una lata de Pepsi, el producto está ahí, pero no lo percibimos como un anuncio, lo vemos como parte de la película. Converse All Stars, vintage 2004. Turn your face up like that. I know you want some. All you gotta do is ask. Hasta el emplazamiento publicitario suele ser una táctica subliminal, porque no te estás planteando realmente, ese tío se está bebiendo una Coca-Cola, pero lo ves, y tu cerebro lo registra. Creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Es mejor que tirarle un producto a la cara al espectador. Pero ¿en qué medida funciona el emplazamiento publicitario en las películas? Inmediatamente después del estreno de E.T., las ventas de bombones Reese's Pieces aumentaron en un 80% según las estimaciones. Así que, en cierto sentido, creo que se podría decir que el emplazamiento publicitario es quizá la forma más exitosa de publicidad subliminal. I want the perfect food. Si las películas y los programas de televisión pueden suscitar emociones y vender productos con estas tácticas, ¿qué clase de técnicas podrían usar los publicistas para empujarnos a consumir aún más? Imagine all those burgers in your stomach right now. Jerry Mander estuvo trabajando durante 15 años de ejecutivo publicitario en los años 60 y 70. 5 de ellos trabajó de asociado y presidente de una agencia publicitaria de San Francisco. Es más conocido por sus libros 4 buenas razones para eliminar la televisión y En ausencia de lo sagrado. El telespectador medio ve unos 30.000 anuncios al año. Son 30.000 repeticiones de un mismo mensaje. Y ese mensaje dice, compra esto, haz lo otro, te hará sentir mejor, te va a gustar. Si no lo haces, probablemente no estés en la onda. Esto va a resolver ese problema que tienes 30.000 veces. Es algo sistémico. La publicidad funciona mejor con gente que vive sola y está asustada. Es una especie de terapia inversa. Vamos a terapia para resolver nuestros problemas y sentirnos mejor con nosotros mismos, mientras que los medios de comunicación tienen exactamente el objetivo opuesto. Hay que crear una tensión en el espectador, una tensión consciente y una ansiedad para que salga a buscar el producto a modo de alivio.
Si la gente es feliz, no compra cosas que no necesita. Ha habido circulares de ejecutivos publicitarios que decían: nuestro trabajo es hacer que las mujeres se sientan mal consigo mismas. Creemos realmente que este es el aspecto que debe tener una mujer, esta versión diseñada por el plan de marketing de algún tipo. Todas miran este bonito anuncio y piensan: me gustan las tetas que tiene esta modelo, y no se dan cuenta de que las están manipulando. Tal y como lo veo, podríamos fijarnos en fenómenos como la anorexia y la bulimia y decir, es un fenómeno motivado por los medios de comunicación. Están destruyendo a nuestras familias. Nunca en toda la historia de la humanidad hemos estado tan asediados, porque nunca hemos tenido medios de comunicación de masas como los de hoy. A raíz de mi experiencia previa como ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad, sentí una conexión personal con este tema y quise saber más. Y nadie mejor que Noam Chomsky, profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para ayudarme a traducir el lenguaje de los medios de comunicación de masas. Este prestigioso académico, activista político, crítico de los medios de comunicación y escritor, ha publicado docenas de libros, incluidos Fabricando el consenso, El beneficio es lo que cuenta y Estados fallidos. ¿El objetivo del anuncio de televisión es hacer de uno un consumidor informado que toma decisiones racionales? No. El objetivo del anuncio es engañarlo y manipularlo a uno con imágenes para que esté desinformado y tome una decisión irracional. En eso se gastan las compañías cientos de miles de millones de dólares al año. Y lo último que les interesa es el libre juego del mercado. Lo que quieren es coaccionar y controlar. ¿Sabe? Cuando Goebbels desarrolló su poderoso sistema de propaganda en la Alemania nazi, estaba inspirándose en aspectos muy concretos de la propaganda publicitaria, los anuncios de Estados Unidos, para copiar esas técnicas. Eslóganes sencillos, repetidos una y otra vez, que apelaban a las emociones. Todas esas ideas que se han desarrollado hasta formar casi una ciencia. Anne Simonton ha sido top model y ha llegado a aparecer en las portadas de Vogue, Glamour y Sports Illustrated. Hoy, la fundadora del Observatorio de los Medios es una eminencia en el estudio de los efectos de los medios de comunicación de masas. Mientras no hagamos algún tipo de análisis crítico, algo que nos permita analizar el fenómeno en profundidad y comprender lo que se nos está vendiendo y cómo nos dejamos manipular, a la gente le seguirá gustando dejarse manipular. Los anuncios son divertidos. La realidad es aburrida. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Pues a ver. De la tele, sobre todo. Los publicistas tratan de llamar la atención de niños cada vez más jóvenes. Y todo anuncio destinado a un niño pequeño debería considerarse subliminal. Porque los niños pequeños no distinguen entre el anuncio y el programa. Para ellos se funden en un todo indisoluble. Todo anuncio destinado a los niños de 4 años, o de 5 años, o de 6 años, está dirigiéndose a una conciencia incapaz de funcionar racionalmente. Los padres usan la televisión como una especie de canguro, ¿vale? Plantan a sus hijos delante del televisor y no hay ningún acompañamiento, ninguna pedagogía. No hay padres que se queden mirando la televisión con sus hijos. Han llegado a interesarse por los niños de 9 meses. Se han dado cuenta de que con 2 años uno ya le es fiel a una marca y es capaz de reconocerla. Es extraordinario. Y cuando ves algo que te gusta en la televisión, ¿qué haces? Se lo pido a mi mamá. ¿Y si dice que no? Pues sigo pidiéndoselo y dándole la lata hasta que lo consigo. Todos los estudiantes de psicología estudian los 4 impulsos fundamentales, las 4 Cs. Combatir, correr, comer y copular. Cuando te las explican así, es imposible olvidar las 4 Cs. En nuestra sociedad, que está gobernada en gran medida por publicistas que nos motivan para consumir, acabamos con un 5.º impulso:
Más. Cada vez más. Anestesiamos sistemáticamente su grado de excitabilidad, incrementando la cantidad de estímulos de naturaleza sexual o violenta o desagradable que les enviamos. De esta forma, el más empieza con un quiero más estímulos. Y luego esto se propaga a todo lo demás, ya sea más comida, más alcohol y drogas, más coches, más dinero, más poder, más mujeres, más. ¿Por qué se endeudan las personas con sus tarjetas de crédito? ¿Por qué compran cosas que a saber si las necesitan o no? El consumismo se convierte en una religión secular en la que usamos ciertos bienes materiales para rellenar el vacío de nuestra alma. Cualquiera de nosotros puede verse atrapado en esto. Me gustaría pedirle a todo el mundo que echase un vistazo por su casa y que se fijase en todas las cosas que ha comprado en los últimos 10 años y que no usa. El mero hecho de saber lo que está pasando no le protege a uno de los efectos. Da igual que uno sepa perfectamente que han puesto a una modelo despampanante en un anuncio para que te excites solo pensando en una cerveza. El hecho es que va a seguir funcionando. Todos consumimos y actuamos y nos comportamos exactamente como quieren que lo hagamos. Es lo que hace la Iglesia, es lo que hacían antiguamente los monarcas, es lo que hacen los publicistas. Y el juego no ha terminado. Hay quien se pregunta si ha habido un anuncio subliminal, si hemos vislumbrado un producto durante una fracción de segundo. Pero ¿hasta dónde llega el juego? ¿Cuáles son las reglas? ¿Se usa realmente la publicidad subliminal para garantizar que la banca siempre gane?